En Jesús tenemos un nuevo y mejor pacto lleno de la misericordia de Dios. Acércate confiadamente para recibir su favor. ¿Qué tal, hermanos? Continuamos con esta serie de Nehemías. Por favor, prepárese porque en los próximos días estaremos leyendo el libro de Eclesiastés. Mi nombre es Javier Carrá y esto es Veamos a Jesús. Cada día leemos un capítulo de la Escritura viendo al número 1, nuestro Señor Jesucristo. Creemos que toda la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, en realidad se trata de Cristo Jesús. Y procuramos ver a Jesús todos los días en un capítulo de la Biblia. Hoy estamos viendo Nehemías capítulo 9. Por favor, de ser posible, pausa este video un ratito, léalo brevemente, téngalo frente a usted mientras desarrollamos este video. Y le decía, suscríbase a este canal. Al terminar el libro de Nehemías, continuaremos con Eclesiastés. Creemos que poner la mirada en el Señor Jesús a través de las Escrituras es el mejor ejercicio espiritual que podemos hacer. Él es el autor y consumador de la fe. Ahí nos fortalece, ahí comenzamos a caminar en su sabiduría, en su poder sobrenatural. Milagros comienzan a ocurrir en la vida del cristiano que pone sus ojos en Jesús. Así que sin más, veamos a Jesús en Nehemías 9. Bueno, aquí en Nehemías 9 vemos la renovación del pacto por parte del pueblo judío. Recuerde que están en la época de la reconstrucción. Han salido de la cautividad. El Señor les ha permitido reconstruir los muros. Están reconstruyendo también su vida espiritual a través de la palabra. Y ellos reconocen que rompieron el pacto con el Señor. Recuerde que ellos están bajo el antiguo pacto, pero lo rompieron con su pecado. Por eso quedaron cautivos. Así que es natural que ahora en la reconstrucción ellos quieren renovar ese mismo pacto. Por supuesto, usted y yo sabemos que el antiguo pacto no podía salvar a nadie. Fue hasta que vino Cristo que trajo salvación. Pero aquí mismo en este capítulo se anuncia varias veces a Cristo. Vamos a ver, por favor, váyase al final del capítulo 9 y ahí podemos ver en el 9:38 cómo ellos estaban haciendo una renovación, una promesa de hoy sí cumplir el antiguo pacto. Mire el 38, dice, a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes y por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Todo el pueblo se había vuelto a comprometer, se apartaron del pecado de las naciones extranjeras con las que se habían vuelto a mezclar. Y aquí están delante de sus líderes religiosos y nacionales, comprometiéndose delante de Dios, que hoy sí van a tratar con todas sus fuerzas de cumplir la ley de Moisés. Si usted mira desde el principio, el capítulo 9 de Nehemías, todo se trata de un recuento o un recordatorio de cómo ha sido el Antiguo Testamento, cómo a partir de Abraham el pueblo de Dios entró en ese pacto, el cual fue ratificado con Moisés cuando les dio la ley. Y ahí se va narrando toda la travesía por el desierto, la entrada a la tierra prometida, pero el pueblo fue incapaz de cumplir la ley. Lo puede decir conmigo, sin Cristo somos incapaces de cumplir la ley. La Biblia dice, no hay justo ni aún uno. ¿Cuál es el problema del antiguo pacto? La ley es buena, es santa. El problema es que usted y yo tenemos una naturaleza caída que es débil, que no tiene poder para cumplir las demandas justas de la ley. Por eso necesitamos a Cristo. Por eso necesitamos un nuevo pacto. Veamos un resumen del Antiguo Testamento que se nos da aquí en Nehemías 9. Un resumen precioso. Téngalo frente a usted. No vamos a ver todos los versículos, pero algunos detalles importantes. Por ejemplo, en el versículo 7 habla de cuando se llamó a Abraham. Dice, tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham. Lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre de Abraham, padre de multitudes. Y hallaste fiel su corazón delante de ti, hiciste pacto con él. Claro, el pacto con Abraham ahora sabemos que se viene a cumplir en Cristo Jesús. Pero en el Antiguo Testamento se refiere al antiguo pacto. Porque si usted sigue leyendo, miren el 9, miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo, hiciste señales y maravillas contra Faraón. Está hablando cuando Dios envió a Moisés y sacó al pueblo con esas 10 plagas, con ese Mar Rojo que se abrió y los libró. Mire el 11, dividiste el mar delante de ellos y pasaron por medio de él en seco. Mire el 12, con columna de nube lo guiaste de día y con columna de fuego de noche. Versículo 13, y sobre el monte Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo. Les diste juicios rectos, leyes verdaderas, estatutos y mandamientos buenos. El Señor les dio el antiguo pacto, el pacto de la ley, por medio de Moisés. Ahora, comience a ver aquí conmigo, en el 14 y en el 15, cómo se empieza a hablar de Jesús a través de símbolos. Mire el 14, dice, les ordenaste el día de reposo, santo para ti, y por mano de Moisés, tu siervo, les prescribiste mandamientos.
El día de reposo hoy entendemos que nos habla de Cristo. El Nuevo Testamento dice que el reposo del cristiano es Cristo Jesús y no es un día de la semana. Jesús mismo es el reposo verdadero del pueblo de Dios. En Él reposamos de nuestras obras. Poniendo nuestra fe en Él, recibimos la salvación que la ley nunca nos pudo dar porque somos imperfectos. Mira el 15, aparece Cristo también. Les diste pan del cielo en su hambre y en su sed le sacaste agua de la peña. Hermano, todos estos símbolos nos hablan de Jesús, el pan que descendió del cielo, el pan de vida, el agua viva que sale de la roca que fue golpeada, así como Cristo en esa cruz sufrió por nuestros pecados y Él nos da el agua del Espíritu Santo. Todo esto apuntaba a un nuevo pacto, pero estamos haciendo un recuento de todo el Antiguo Testamento y cómo fue fallido el Antiguo Pacto porque ellos se rebelaron. Versículo 16, mas ellos, nuestros padres, fueron soberbios, endurecieron su cerviz, no escucharon sus mandamientos, no quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas. Hermano, le tengo una mala noticia. Todos somos iguales que el pueblo de Israel. Sin Cristo, separados de la gracia de Dios, somos duros de corazón, somos incrédulos, somos ingratos, no tenemos oídos para oír. Por medio del antiguo pacto de la ley jamás hubiéramos podido ser salvos. Gracias a Dios que tenemos un Señor misericordioso. Mire al final del 17, tú eres Dios que perdonas, clemente, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia, no los abandonaste. Y ahí continúa narrando, no lo vamos a leer todos, pero usted lo puede leer en casa, Nehemías 9. A pesar que se hicieron becerros de oro y luego el Señor los metió, dice, en la tierra prometida, pero cuando tenían paz, volvían a hacer lo malo. El Señor les envió su espíritu para que hablara por medio de los profetas, pero volvían a hacer lo malo y dice, por eso quedaron cautivos y ahora tú nos has sacado. Aquí está el pueblo judío después de la cautividad, queriendo renovar el pacto. Ahora le hago una pregunta, ¿cree usted que fueron capaces de cumplir el antiguo pacto? Y la respuesta es no. Ninguno puede cumplir la ley a la perfección, solo uno. Cristo sí cumplió la ley a la perfección. Mire qué buenas noticias nos recuerda el Espíritu Santo hoy. Dios nos amó de tal manera, a pesar de nuestros pecados, tan grande fue su amor y su misericordia que envió a su Hijo Jesucristo. Él sí cumplió la ley a la perfección por nosotros. Él fue a la cruz del Calvario siendo inocente, siendo justo, y derramó su sangre por nosotros. Resucitó al tercer día. En Cristo tengo un nuevo pacto. ¿Lo puede decir conmigo? En Cristo tengo un nuevo pacto, donde ya no dependo de mis obras. No es un pacto de la ley, es el pacto de la gracia, donde por fe en Jesucristo, por creer en su obra perfecta y completa en la cruz, yo recibo salvación, como que si siempre hubiera cumplido los mandamientos, yo recibo su bendición. ¿Cómo aplicamos la palabra de Nehemías 9? Ponga su fe en Jesucristo. No tratemos de renovar antiguos pactos. Eso es como si alguien que está luchando con el pecado en sus propias fuerzas se trata de poner las pilas y diga, no Señor, hoy sí ya no vuelvo a beber, hoy sí ya no me vuelvo a endrogar, hoy sí ya no vuelvo a caer en este problema de carácter o de ira que tengo. Hoy sí te prometo que me voy a poner las pilas. Hermano, Jesús dice, separados de mí, nada podéis hacer. Yo no le digo que no luche con el pecado, pero no luche en sus fuerzas. Venga a Cristo para recibir perdón de pecado y para recibir poder del Espíritu contra el pecado. Solo Jesús transforma la vida del pecador. Si usted ya puso su fe en el Señor Jesucristo, siga viniendo a Él. Él dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Él sigue diciendo, vengan a mí los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. ¿Cuántos cristianos en el nuevo pacto, pero mezclando pactos y tratando de vivir por obra lo que solo el poder del Espíritu Santo puede hacer en nosotros? No falte a sus cultos, llénese diariamente del Espíritu y venga a Jesús todos los días a recibir palabra y poder de vida. Número 2, cuando fallemos, confesémosle con confianza porque tenemos su perdón. Si bajo el antiguo pacto el Señor era tan perdonador y tan paciente y tan misericordioso, ¿cuánto más hoy que somos sus hijos amados por la gracia de Dios? Por eso no tenga temor de confesar sus pecados delante del Señor, recordando que Él nos ha hecho justos por la fe, que ya tenemos su perdón garantizado, pero tenemos el poder que nos hará libres. Él dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y 3, cuéntele a otros de este nuevo pacto en la sangre de Cristo. Muchos hoy en día están bajo la ley, queriendo por obras arreglar su vida, pero usted y yo sabemos que hay un nuevo pacto en Cristo Jesús y que solo en Él tenemos salvación, victoria y perdón de pecados.